El banco me llamó diciendo que mi esposo estaba allí con otra mujer usando mi nombre. Yo creía que viajaba. Fui sin avisar. Desde una oficina los vi juntos. Él cómodo. Ella idéntica. Y supe que no era engaño, era reemplazo. El teléfono sonó a las 11:18 de la mañana. No era una hora extraña. Lo extraño fue el tono. No era urgente, pero tampoco rutinario. Era el tono que usan las instituciones cuando algo no encaja, pero todavía no saben cómo decirlo. ¿Hablo con la señora Laura Benítez? Preguntó una voz masculina, correcta, medida. Respondí que sí, pensando que sería una confirmación bancaria, algún trámite menor. Había firmado tantos documentos a lo largo de mi vida que ya no distinguía uno de otro. Le llamamos del Banco Central, continuó. Su esposo se encuentra en este momento en una de nuestras sucursales, acompañado de una mujer que se presenta como usted. Hubo una pausa breve. Está utilizando su identidad completa para un trámite relevante. ¿Usted lo sabía? No pregunté nada. No respondí de inmediato. Sentí algo más fuerte que el miedo, precisión. Porque la palabra que quedó flotando no fue otra mujer. Fue identidad. Me llamo Laura Benítez. Tengo 61 años. Estuve casada 38 años con el mismo hombre. Y ese día entendí que no me estaban engañando. Me estaban sustituyendo. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque esta no es solo una historia de traición. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una mujer deja de existir. Sin haber muerto. Durante casi 40 años creí que mi matrimonio era sólido. No perfecto. No feliz en el sentido de las películas. Pero sólido. Aprendí muy joven que la estabilidad no se construye con preguntas, sino con concesiones. Que la paz en una casa muchas veces depende de quien habla menos. Y yo fui esa persona. Dejé mi trabajo cuando nacieron nuestros hijos porque era lo más lógico. Héctor viajaba mucho, tenía responsabilidades importantes, y alguien debía estar disponible. Nunca sentí que me obligara. Simplemente entendí cuál era mi lugar. Con el tiempo, también entendí que confiar significaba no revisar. Firmé documentos del banco, del seguro, de inversiones, sin leerlos completos. No por desinterés, sino por costumbre. Él sabía de números. Yo sabía de rutinas. Y así, sin darme cuenta, mi vida se volvió perfectamente ordenada. Y perfectamente predecible. Héctor siempre fue meticuloso. Ejecutivo financiero, amante de las cifras exactas y de las decisiones sin margen de error. Le gustaba tener todo bajo control, horarios, gastos, planes, personas. Yo era su complemento ideal. Nunca cambiaba de opinión a último momento. Nunca cuestionaba frente a otros. Nunca pedía explicaciones innecesarias. Creí que eso era madurez. Creí que eso era amor. El día que el banco llamó, no pensé en engaño. No pensé en una aventura tardía ni en una crisis matrimonial. La palabra que me paralizó fue otra, idéntica. Su esposo está aquí con una mujer idéntica a usted, dijo el empleado. Está usando su identidad para un trámite relevante. No pregunté qué trámite. No pregunté qué mujer. Porque nadie se vuelve idéntico a otra persona por casualidad. Colgué el teléfono con educación. Pedí la dirección de la sucursal. Agradecí la llamada. Y tomé una decisión que jamás había tomado en mi vida. No advertir a nadie. Algo dentro de mí entendió que si hablaba, perdía. Que si reaccionaba, me adelantaba. Que si entraba gritando, solo confirmaría la versión que otros ya estaban listos para creer. Conduje hasta el banco con una calma que hoy me resulta ajena. Las manos firmes en el volante. La respiración medida. No iba temblando. Iba despierta. Entré a la sucursal como cualquier otra clienta. El aire acondicionado estaba demasiado frío.
El olor a café recalentado flotaba en el ambiente. La recepcionista me sonrió de manera automática. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo por una consulta general, respondí. Prefiero esperar un momento. Me indicó una sala lateral, separada por un vidrio grueso. Desde allí se veía el área de gerencia. Y entonces los vi. Héctor estaba sentado con el cuerpo relajado, como si estuviera en su propia oficina. Tenía esa postura suya de quien nunca teme ser cuestionado. Sonreía. Frente a él, una mujer. Mi estatura. Mi forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando escucho. Mi manera de sostener el bolso, apretándolo contra el costado izquierdo. Incluso llevaba un abrigo similar al mío. La vi firmar sin dudar. Responder preguntas sin pensar. Decir mi nombre con naturalidad, sin esfuerzo. Laura Benítez, la escuché decir. Documento terminado en 4. Mi documento. Mi número. Mi voz, en otra boca. No había nervios. No había improvisación. Había ensayo. Cada gesto parecía practicado. Cada silencio, medido. Cada respuesta, aprendida. No entré. No me levanté. No dije nada. Por primera vez en muchos años, observé. Y mientras los observaba, algo se acomodó dentro de mí con una claridad brutal. Esto no había empezado ese día. No era una improvisación. No era una locura momentánea. Esto llevaba años. Los viajes de Héctor. Las correcciones pequeñas en mi forma de vestir. Las frases como, eso no lo dices así, o, mejor no menciones eso. Todo lo que yo creí cuidado había sido molde. Todo lo que creí confianza había sido acceso. Salí del banco sin que nadie me viera. Me senté en el coche y apoyé la frente contra el volante. El vidrio estaba frío. Mis manos también. No lloré por Héctor. Lloré por mí. Por la mujer que había dejado de sorprenderse para no incomodar. Por la mujer que había vuelto su vida tan ordenada que pudo ser copiada. Por cada vez que cedí pensando que eso era amor. El llanto duró poco. Porque después llegó algo más fuerte. Lucidez. Si alguien había aprendido a ocupar mi lugar, yo iba a aprender como lo había permitido. Encendí el coche. Regresé a casa. Y mientras manejaba, entendí que ese día no había descubierto una traición. Había descubierto algo peor. Que me habían borrado lentamente. Con mi consentimiento. Pero también entendí algo más. Que quien aprende a callar toda la vida. Cuando decide hablar. No grita. Actúa. Volví a casa sin encender la radio. Necesitaba silencio para escuchar algo más antiguo que el ruido. Mi propia memoria. Durante el trayecto, las escenas del banco no se repetían como una película. Se ordenaban como piezas que, de pronto, encajaban demasiado bien. No pensé en Héctor como traidor. Pensé en Héctor como arquitecto. Porque lo que había visto no era improvisación. Era método. Y los métodos dejan rastros. Entré a la casa con una sensación extraña, como si estuviera entrando por primera vez. No era nostalgia. Era distancia. Las paredes seguían en su lugar. Los muebles también. Pero algo había cambiado. Yo ya no pertenecía al decorado. Me quité el abrigo, dejé el bolso sobre la mesa y caminé directo al escritorio. Ese escritorio siempre había sido de Héctor. No porque yo no pudiera usarlo, sino porque nunca sentí que me correspondiera. Ahí entendí el primer error. Lo que no se ocupa, se cede. Abrí el primer cajón. Carpetas perfectamente alineadas. Etiquetas claras. Fechas exactas. Todo lo que él hacía tenía esa lógica. Nada parecía oculto porque todo estaba ordenado. Tomé una carpeta cualquiera. Estados de cuenta antiguos. Firmas mías. Firmas que reconocía, y otras que no.
No sentí pánico. Sentí concentración. Como si, por primera vez, estuviera leyendo mi propia vida con atención. Seguí revisando. Contratos de seguros. Autorizaciones bancarias. Copias escaneadas de mis documentos. Mi documento de identidad. Mi firma ampliada. Variaciones mínimas del trazo. No eran falsificaciones torpes. Eran ensayos. Firmas practicadas hasta parecer naturales. Como alguien que repite un gesto hasta que el cuerpo lo memoriza. Me senté. Respiré lento. No lloré. Porque entendí algo esencial. Esto no era solo una traición emocional. Era una operación. Seguí avanzando por la casa. En el armario encontré cajas que no recordaba haber abierto en años. Dentro, sobres con anotaciones. Listas. Listas de datos íntimos que jamás pensé que alguien pudiera necesitar aprender. Fechas de cumpleaños. Nombres completos de familiares, incluso de personas fallecidas. Respuestas habituales que yo daba en trámites. Nombre de soltera de la madre. Primera escuela. Ciudad donde nació. Todo escrito con letra de Héctor. Mi vida resumida en claves de acceso. Sentí un frío recorrerme la espalda. No porque no supiera esas respuestas, sino porque alguien más también las sabía. Me apoyé contra la pared del pasillo. Y entonces llegó la relectura del pasado. No como una avalancha. Como una revisión clínica. Los viajes constantes. Las frases como, déjame eso a mí. La manera en que me corregía frente a otros, suavemente, casi con ternura. Así no fue, Laura. No lo dices así. Yo me encargo. Yo había interpretado eso como cuidado. Ahora veía el patrón. Eliminación del error humano. Yo no debía improvisar. No debía sorprender. No debía salirme del guión. Porque una mujer predecible es fácil de copiar. Recordé escenas que antes no habían tenido peso. La vez que me pidió cambiar un vestido porque no era apropiado. La vez que me sugirió responder distinto en una reunión social. La vez que me pidió no contar una anécdota porque confundía. Cada corrección era mínima. Pero constante. Como una edición silenciosa de mi personalidad. Me senté en la cama. Por primera vez, lloré. No por Héctor. Por mí. Por la mujer que había aprendido a ser cómoda. Por la mujer que había reducido sus bordes para no incomodar. Por la mujer que había confundido adaptación con amor. El llanto duró poco. Porque no era un llanto de derrota. Era un duelo breve. Y después del duelo, llegó algo nuevo. Determinación. Me levanté y tomé una libreta. No para escribir sentimientos. Para escribir hechos. Fechas en que dejé de trabajar. Momentos en que firmé sin leer. Cambios en el control de las cuentas. Cada anotación era una pieza más del mapa. Y el mapa mostraba algo claro. Mi vida había sido estudiada durante años. No para cuidarme. Para usarme. El sonido de la cerradura me sacó de mis pensamientos. Héctor había vuelto antes de lo previsto. Lo escuché dejar las llaves. Caminar con naturalidad. Como si nada hubiera pasado. Hola, dijo. ¿Todo bien? Levanté la mirada. Sí, respondí. Todo bien. Era la verdad. Porque ya no estaba confundida. Durante la cena, me habló de su viaje. De reuniones. De cansancio. Yo lo escuché como quien escucha una grabación repetida. En un momento, sacó unos papeles de su portafolio. Necesito que firmes esto, dijo. Es solo una actualización. Tomé el documento. Lo leí. Palabra por palabra. Sentí su incomodidad al otro lado de la mesa. ¿Pasa algo? Preguntó. Levanté la vista. No, respondí.
Solo estoy leyendo. Hubo un silencio extraño. Pequeño. Pero revelador. El control había fallado por primera vez. Firmé. Pero no como siempre. Hice una variación mínima en la firma. Apenas perceptible. Quería saber si alguien la notaría. Héctor sí la notó. No dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Esa noche, mientras dormía a mi lado, entendí algo con una claridad casi cruel. No me habían reemplazado porque yo fuera prescindible. Me habían reemplazado porque yo era predecible. Y la previsibilidad, cuando se combina con confianza ciega, se convierte en permiso. Pero ese permiso había terminado. Yo ya no iba a confrontar. No todavía. Iba a observar. A aprender. A dejar que el sistema hiciera su trabajo. Porque ninguna copia es perfecta. Y tarde o temprano, la memoria vivida siempre delata a quien solo repite datos. Después de aquella noche, algo cambió en mí de forma irreversible. No fue rabia. No fue miedo. Fue silencio estratégico. Entendí que cualquier confrontación prematura solo serviría para alertar a Héctor. Y yo necesitaba lo contrario, que siguiera creyendo que todo estaba bajo control. Durante años me había entrenado para no preguntar. Ahora usaría ese mismo hábito en su contra. Los días siguientes me moví por la casa como siempre. Preparé el café a la misma hora. Doblé la ropa del mismo modo. Respondí con las mismas frases breves. Pero por dentro, estaba despierta como nunca antes. Cada gesto suyo se convirtió en información. Cada palabra, en un indicio. Descubrí algo inquietante. Héctor no me observaba como esposo. Me observaba como verificador. Buscaba coherencia. Una tarde, mientras revisaba correos en la sala, pasó detrás de mí y se detuvo apenas un segundo más de lo normal. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí sin mirarlo. ¿Por qué? Nada, dijo. Solo preguntaba. Mentía. Yo lo sabía porque había pasado años haciendo lo mismo. Preguntar sin motivo aparente era su forma de comprobar estabilidad. Yo había sido ese sistema estable. Hasta ahora. Empecé a notar pequeñas pruebas. Comentarios lanzados al aire. Datos antiguos mencionados sin razón. ¿Te acuerdas de la tía Amalia?, preguntó una noche. Claro, respondí. Murió antes de que nos casáramos. Lo dije sin énfasis. Él asintió, como quien confirma un dato correcto. Entonces entendí algo crucial. No solo me estaban copiando. Me estaban monitoreando. La mujer del banco no había improvisado. Había sido entrenada. Y para entrenar a alguien así, necesitas una fuente constante. Una fuente que hable sin saber qué está enseñando. Yo comencé a modificar pequeñas cosas. No cambios grandes. Cambios mínimos. Variaciones de rutina. Respuestas distintas a las habituales. Si antes decía, sí, ahora decía, tal vez. Si antes respondía rápido, ahora me tomaba un segundo más. Nada dramático. Solo suficiente para generar ruido. Una mañana, Héctor me pidió confirmar un dato, por si acaso. Tu primer trabajo fue en la escuela San Martín, ¿verdad? Lo miré. Ese dato lo sabía cualquier persona que me conociera bien. Pero lo dijo con una entonación particular. Como quien prueba una contraseña. No, respondí. Fue el segundo. El primero fue en un instituto pequeño, antes de conocerte. No era mentira. Pero no era la respuesta que esperaba. Vi su mandíbula tensarse apenas un instante. Luego sonrió. Ah, cierto, dijo. Tienes razón. Pero su cuerpo decía otra cosa. Empecé a reconstruir la imagen de la otra mujer sin verla. Sabía que existía. Sabía que estaba preparada. Imaginé sus sesiones de entrenamiento involuntario conmigo. Cada comida familiar.
Cada trámite. Cada conversación banal. Yo había entregado mi historia como quien cree que está compartiendo intimidad. Nunca pensé que alguien pudiera memorizarme. Un sábado por la mañana, encontré un cuaderno nuevo en el escritorio. No estaba allí antes. No lo abrí de inmediato. Esperé. La paciencia también es una forma de poder. Esa noche, cuando Héctor salió a hacer una llamada, abrí el cuaderno. No tenía títulos. Solo listas. Listas de respuestas. Variantes posibles. Correcciones al margen. Si duda, reformular. Evitar detalles emocionales. Responder con seguridad. Sentí náuseas. No porque me estuvieran robando, sino porque me habían ensayado. Cerré el cuaderno con cuidado. Lo dejé exactamente donde estaba. No iba a delatarme. Aún no. A partir de ese día, tomé una decisión silenciosa. No volvería a facilitar nada. Si preguntaba algo, respondía con otra pregunta. Si pedía confirmar, pedía a tiempo. Después lo vemos. No estoy segura. Déjame pensarlo. Frases simples, pero profundamente disruptivas para alguien acostumbrado al control. Una noche, mientras cenábamos, Héctor suspiró. Últimamente estás distinta. Lo miré con calma. ¿Distinta cómo? No sé, dijo. Más, lenta. No sonreí. Tal vez solo estoy pensando más, respondí. Hubo un silencio incómodo. Yo sabía que ese silencio era peligroso para él. Porque donde hay pensamiento, ya no hay automatismo. Al acostarnos, entendí algo fundamental. El verdadero reemplazo no ocurre cuando alguien ocupa tu lugar. Ocurre cuando dejas de ocuparlo tú misma. Yo había dejado de hacerlo durante años. Pero esa versión de mí había terminado. No sabía aún cómo iba a terminar todo. No tenía un plan completo. Pero tenía algo más importante. Claridad. Y la claridad, una vez que llega, no se va. La copia podía seguir actuando. El guión podía continuar. Pero tarde o temprano, alguien cometería un error. Porque nadie puede vivir una vida entera sin haberla vivido. Y yo estaba lista para esperar. El error no fue espectacular. No hubo gritos. No hubo contradicciones evidentes. No hubo escenas dramáticas. Fue pequeño. Casi invisible. Y precisamente por eso, fue letal. La llamada llegó un martes por la mañana. No al teléfono de casa. A mi celular personal. Señora Benítez, dijo una mujer con voz firme. Le hablamos del banco. Necesitamos confirmar algunos datos relacionados con un trámite reciente. No pregunté cuál. Claro, respondí. Dígame. Es una verificación de rutina, continuó. Solo unas preguntas rápidas. Sonreí por dentro. Las preguntas rápidas siempre son las más peligrosas para quien solo repite datos. ¿Puede confirmarme su nombre completo? Lo dije. ¿Fecha y lugar de nacimiento? Respondí sin pensar. ¿Nombre completo de su padre? Lo pronuncié con naturalidad. ¿Y el apellido de su madre antes del matrimonio? No dudé. Escuché el sonido de teclas al otro lado. Perfecto, dijo la mujer. Una última pregunta. Hizo una pausa breve. ¿Cómo se llamaba la vecina con la que usted vivía cuando tenía 8 años, antes de mudarse? Respiré hondo. Ese dato no aparecía en ningún documento. No estaba en ninguna lista oficial. Era memoria vivida. Se llamaba Rosa, respondí. Tenía un perro negro que siempre escapaba. Silencio. Gracias, señora Benítez, dijo finalmente. Eso es todo por ahora. Colgué. Y supe que algo había cambiado. Esa misma tarde, Héctor llegó antes de lo habitual. Dejó el portafolio sobre la mesa con un gesto más brusco de lo normal.
Me llamaron del banco, dijo, sin rodeos. A mí también, respondí. Levantó la mirada. ¿Qué te preguntaron? Cosas normales, dije. Datos de siempre. No mentí. Lo que no dije fue qué tipo de datos. Cenamos en silencio. No el silencio cómodo de antes. Un silencio cargado. Lo observé con atención. Tenía los hombros tensos. Bebía agua con más frecuencia. El control se estaba resquebrajando. 2 días después, llegó la notificación formal. Un correo del banco solicitando una reunión presencial con la titular de la cuenta. No, una representante. No, una autorizada. La titular. Yo. Héctor leyó el correo en voz alta. Quieren vernos a los dos, dijo. Debe ser un error administrativo. Lo miré. Yo iré, respondí. Es mi identidad. No discutió. Pero su silencio ya no era estratégico. Era defensivo. El día de la reunión llegué antes. Me senté derecha. Documentos en orden. No estaba nerviosa. Estaba preparada. La gerente entró acompañada por un hombre del área legal. Gracias por venir, señora Benítez, dijo. Necesitamos aclarar una situación delicada. Héctor intentó hablar. Seguramente es un malentendido, dijo. La gerente levantó la mano. Preferimos escuchar primero a la titular, respondió. Sentí algo que no había sentido en años. Prioridad. Detectamos inconsistencias mínimas en una verificación reciente, explicó. Nada grave por sí solo, pero suficientes para activar protocolo. Me miró. Queremos confirmar algunos datos directamente con usted. Asentí. Respondí con calma. Sin adornos. Sin énfasis. Cada respuesta era una afirmación silenciosa de mi existencia. Luego miraron a Héctor. Su esposa estuvo acompañada por otra persona en el trámite anterior, dijo el abogado. Esa persona respondió incorrectamente una pregunta vinculada a memoria personal. Héctor se tensó. Debe haber sido un error, dijo. Mi esposa a veces se confunde. Lo miré por primera vez en la reunión. No, respondí. Yo no me confundí. La gerente me sostuvo la mirada. Señora Benítez, dijo. ¿Autoriza usted a alguien a usar su identidad en trámites bancarios? No, respondí. Nunca. El silencio fue absoluto. El abogado tomó la palabra. En ese caso, dijo, estamos ante una posible suplantación de identidad. Héctor abrió la boca. La volvió a cerrar. Por primera vez, no tenía cómo controlar la narrativa. Procederemos a suspender temporalmente las cuentas conjuntas, continuó el abogado. Y a iniciar una revisión completa de los movimientos recientes. No sentí alivio. Sentí orden. La reunión terminó sin escándalo. Sin acusaciones directas. Sin gritos. Pero con algo mucho más poderoso. Registro oficial. Al salir, Héctor caminaba rápido. Esto se está saliendo de control, dijo en voz baja. Lo miré. No, respondí. Esto recién está empezando a estarlo. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en décadas, no estaba sosteniendo una mentira ajena. La copia había fallado. No por falta de datos. Por falta de vida. Y cuando eso ocurre, el sistema escucha. Después de la reunión en el banco, la casa dejó de sentirse como hogar. No porque cambiara físicamente. Las paredes seguían ahí. Los muebles, en su lugar. La vajilla, en el mismo cajón. Pero yo ya no caminaba por esos pasillos como esposa. Caminaba como alguien que finalmente entiende que la confianza también puede ser una trampa. Y que muchas trampas no están hechas de barrotes, sino de rutinas. Héctor intentó recuperar el control de inmediato.
Lo vi en la forma en que ordenaba cosas que no necesitaban orden. En la manera en que revisaba su celular con el brillo bajo. En el tono demasiado amable con el que me preguntó, como quien ofrece agua cuando lo que quiere es medir la temperatura del miedo. ¿Estás bien? Yo asentí. Estoy cansada. No era mentira. Pero era una verdad incompleta. Estaba cansada de haber sido predecible. Esa noche, cuando él se fue a dar una vuelta para despejarse, hice lo que no había hecho nunca en 38 años de matrimonio. Revisé. No con rabia. No con urgencia. Con método. Porque si Héctor había sido meticuloso toda su vida, yo debía hacerlo más. Empecé por donde empiezan las mentiras largas, por el papel. La carpeta azul del banco. La carpeta gris del seguro. Los sobres que él guardaba como si fueran reliquias. Me senté en la mesa del comedor, con una lámpara encendida que dejaba el resto de la casa en penumbra. Y abrí. Una hoja tras otra. Estados de cuenta. Copias de identificación. Formato de autorización. Poderes. Firmas. Firmas mías. Firmas hechas por mí, y firmas que parecían mías, pero no lo eran. Sentí un escalofrío frío, lento, subiéndome por la espalda. Porque reconocí el estilo. La manera en que la L se inclinaba, el pequeño gancho al final de la A. Pero había algo sutilmente diferente, como si alguien hubiera practicado mi mano. Como si mi nombre se hubiera convertido en un ejercicio. Encontré una hoja doblada, sin membrete. No debía estar allí. La abrí y vi una lista. No una lista normal. Era una lista de detalles íntimos. Reacciona al dolor, minimiza, sonríe, dice, estoy bien, punto. Firma, toma el bolígrafo con la mano derecha, respira antes. Fecha de boda, 1987, Iglesia San Joaquín. Frase frecuente, no pasa nada, punto. Café, sin azúcar, con leche. Se incomoda si la interrumpen. Evitar mencionar, aborto 1981. Evitar mencionar, operación 1993, apendicitis complicada, punto. Me quedé inmóvil. No por la lista en sí, sino por la precisión. Y porque entendí algo monstruoso. No era solo copiar mi identidad oficial. Era copiar mi historia corporal. Mi forma de sentir. Mi manera de esconder el dolor. La puerta de entrada sonó. Me levanté rápido, pero no con pánico. Con frialdad. Volví a doblar la hoja exactamente como estaba. La guardé. Me lavé las manos. Me senté como si hubiera estado viendo televisión. Héctor entró. ¿Qué haces? Preguntó. Nada, respondí. Estaba descansando. Él asintió, pero sus ojos recorrieron el comedor. Como si pudiera oler el movimiento. Como si el aire hubiera cambiado. Esa noche, mientras él dormía, yo no dormí. No porque temiera por mi vida. Sino porque, por primera vez, temí por mi nombre. Un nombre parece una palabra simple, hasta que descubres que puede ser usado como llave por alguien más. A la mañana siguiente, fui al baño y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era yo. Pero ya no era la misma. Tenía la misma piel, las mismas arrugas, el mismo cabello cortado a la altura del mentón. Pero en los ojos había algo distinto, una atención aguda. Como si me estuviera aprendiendo de nuevo, pero para protegerme. A media tarde, recibí un mensaje del banco confirmando que el protocolo seguía en curso. Y algo dentro de mí se ordenó. No era solo mi sospecha. No era solo mi intuición. Era un proceso. Un expediente. Una línea que, una vez cruzada, ya no se puede borrar. Ese día hice algo que jamás había hecho en mi matrimonio. Abrí mi propia carpeta. Una libreta nueva. Un bolígrafo negro. Y empecé a escribir. Fecha. Hora. Hecho. Martes,
Llamada de verificación. Pregunta sobre vecina. Respondí, Rosa. Banco activa protocolo. Jueves, reunión presencial. Área legal presente. Suspensión temporal. Viernes, encuentro lista de entrenamiento con datos íntimos. No escribía como víctima. Escribía como testigo. Esa noche, Héctor intentó un movimiento que me confirmó todo. Se acercó con un sobre. Amor, necesitamos firmar esto, dijo. Es solo un trámite del seguro. Lo sostuvo como quien sostiene una llave. Yo lo tomé. Lo abrí. Y leí. Leí cada línea. Vi cómo su respiración cambiaba. ¿Qué haces?, preguntó, intentando sonar casual. Levanté la vista. Estoy leyendo. Hubo un silencio pesado. Siempre has confiado en mí, dijo. Y entonces lo entendí, esa frase no era ternura. Era un mecanismo. Una palanca. Una forma de empujarme a mi lugar habitual, el lugar de la mujer que firma sin molestar. Yo cerré el sobre. Ya no, respondí. No grité. No lloré. Solo dije la verdad. Y la verdad, dicha en voz baja, puede sonar como un disparo en una habitación silenciosa. Héctor se quedó inmóvil. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, controlada. Estás exagerando. Ahí estaba. La frase que convierte a una mujer lúcida en una mujer dramática. La frase que tantas veces me tragó la garganta. Pero esa noche no me la tragué. Si firmar confiando no es consentir un delito, dije despacio, entonces leer no es exagerar. Es supervivencia. Vi un destello en sus ojos. No de amor. De cálculo. Cuando se fue a dormir, yo supe lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo en la misma casa con un hombre que había entrenado a otra mujer para ser yo. No podía. Porque el reemplazo no se combatía con gritos. Se combatía con estructura. Con pruebas. Con decisiones irreversibles. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3:17, abrí el celular y activé una función que nunca pensé usar. Grabación de audio. No para espiarlo. Para protegerme. Para no quedarme sola en mi propia versión de la historia. Porque el primer paso para recuperar una identidad no es demostrar que eres tú. Es impedir que te convenzan de que no lo eres. La prisa siempre delata al culpable. No es el miedo. Es el apuro por cerrar puertas antes de que alguien más las abra. Después de decirle que leería los documentos, Héctor cambió. No de forma evidente. Cambió en el ritmo. Desayunaba más rápido. Salía antes. Volvía tarde con excusas demasiado prolijas. Yo observaba. Porque quien acelera, comete errores. 2 días después, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. No levanté la voz. No me acerqué. Me quedé quieta, respirando despacio. Sí, decía. Hay que hacerlo ahora. No, no puede esperar. Si se demora, se complica. Silencio. No, ella no sabe. Esa frase no me dolió. Me confirmó. Esa misma tarde, el banco envió un correo con asunto escueto. Actualización de verificación, urgente. No abrí el mensaje de inmediato. Esperé. Aprendí que el tiempo, cuando se administra bien, también es una prueba. Cuando finalmente lo abrí, entendí la jugada. Solicitaban presencia física para una ratificación extraordinaria de identidad. Con notario. Con área legal. Y con una observación clara al final. Dada la detección de inconsistencias previas, la verificación deberá realizarse sin representantes. Sonreí por primera vez en semanas. Esa noche, Héctor llegó con un discurso preparado. Laura, dijo. Mañana tengo una reunión importante. Voy a necesitar que confíes en mí una vez más. La frase estaba pulida. Ensayada. ¿Confiar en qué?
Pregunté. ¿En qué esto es solo un trámite?, respondió. Nada grave. Lo miré con calma. Entonces no habrá problema en que vaya yo, dije. Es mi identidad. Su rostro se tensó. No hace falta, dijo. Puedo encargarme. No, respondí. No puedes. El silencio fue largo. No incómodo para mí. Incómodo para él. Esa noche dormí vestida. No por miedo. Por decisión. Tenía todo preparado. Carpetas ordenadas. Copias impresas. La libreta con fechas, horas y hechos. Y algo más. Mi documento original, guardado en un bolsillo interno del bolso. No iba a demostrar quién era. Iba a impedir que otro lo hiciera. A la mañana siguiente, Héctor intentó una última maniobra. ¿Te acuerdas de la tía Estela?, preguntó mientras se servía café. La que vivía en el sur. No levanté la vista. No, respondí. Nunca tuvimos una tía Estela. Se quedó quieto. Demasiado quieto. Claro, dijo. Me equivoqué. Pero no se había equivocado. Había probado. Llegamos al banco por separado. Yo entré primero. La sala de reuniones era sobria, sin ventanas, con una mesa larga y una pantalla apagada. Había 3 personas. La gerente, un abogado del banco y un notario. Me pidieron sentarme al centro. Gracias por venir, señora Benítez, dijo el abogado. Hoy necesitamos ratificar su identidad y aclarar ciertos puntos. Asentí. Estoy lista, respondí. Las preguntas fueron precisas. No oficiales. Humanas. ¿Quién la llevaba a la escuela cuando era niña? ¿Qué olor recuerda de la casa donde creció? ¿Cuál fue el primer objeto que compró con su sueldo? Respondí sin pensar. Porque esas cosas no se memorizan. Se viven. Luego pidieron mis documentos. Los originales. Compararon firmas. Trazo por trazo. El notario levantó la vista. La firma coincide, dijo. No hay duda. Sentí algo cerrar dentro de mí. Como un nudo que por fin se desata. Entonces llamaron a Héctor. Entró con una seguridad forzada. Estamos aquí para aclarar una situación, dijo la gerente. Se detectó el uso de identidad ajena en trámites relevantes. Héctor sonrió. Debe haber una confusión. El abogado proyectó en la pantalla una imagen. Una firma. ¿Reconoce esta firma?, preguntó. Es la de mi esposa, respondió Héctor. No, dije yo. No lo es. La sala quedó en silencio. Es una imitación, continué. Buena, pero incompleta. El notario asintió. Coincidió, dijo. Hay variaciones incompatibles con una firma genuina. Héctor respiró hondo. Laura está confundida, dijo. Ha estado muy sensible últimamente. No levanté la voz. Firmar confiando no es consentir un delito, dije. Y callar durante años no significa autorizar un reemplazo. El abogado tomó la palabra. Dado lo expuesto, dijo, procederemos a suspender todas las operaciones asociadas y a iniciar una investigación formal por suplantación de identidad. Héctor dio un paso atrás. Por primera vez, perdió el equilibrio. La reunión terminó sin aplausos. Sin drama. Con actas. Con sellos. Con consecuencias. Me levanté, guardé mis documentos y salí. No miré a Héctor. No hacía falta. En el ascensor, sentí algo nuevo. No victoria. No alivio. Presencia. Mi cuerpo estaba exactamente donde debía estar. Esa tarde volví a casa y empecé a empacar. No todo. Solo lo esencial. Ropa. Documentos. El cuaderno. Dejé el resto. No por debilidad.
por claridad. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa. Una sola frase. Mi nombre no es un trámite. Y mi vida no es delegable. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años, salí de una casa sin pedir permiso. Las consecuencias no llegaron con estruendo. Llegaron con llamadas que no se respondían. Con puertas que dejaban de abrirse. Con silencios que antes eran respeto y ahora eran distancia. Héctor siempre había vivido rodeado de personas. Socios, asesores, contactos, conocidos estratégicos. Un ecosistema construido sobre la confianza. O sobre la apariencia de ella. Cuando el banco suspendió las operaciones y notificó la investigación, ese ecosistema empezó a crujir. Yo lo supe sin necesidad de estar allí. Porque el silencio cambia de textura cuando deja de ser elección. Me instalé en un pequeño departamento temporal, a pocas cuadras de la casa que había dejado. No porque quisiera vigilar el pasado, sino porque necesitaba sentir que podía caminar sin perderme. Las primeras noches fueron extrañas. No tristes. Extrañas. Dormía sola, pero no me sentía sola. Me despertaba sin sobresaltos. Nadie respiraba a mi lado marcando el ritmo de mis decisiones. Por primera vez en décadas, el silencio era mío. Las llamadas empezaron al tercer día. Primero, números desconocidos. No contesté. Luego, personas que hacía años no escuchaba. Laura, me dijeron que estás pasando por algo complicado, dijo una voz conocida. Héctor está muy afectado. No pregunté por qué me llamaban a mí. Lo que está pasando es consecuencia de hechos, respondí. No de estados de ánimo. Hubo un silencio incómodo. Claro, entiendo, dijo la voz. Solo quería saber si estabas bien. Lo estoy, respondí. Gracias por preguntar. Y colgué. Me di cuenta entonces de algo revelador. Durante años, nadie había preguntado si yo estaba bien. Solo si todo estaba en orden. Ahora que el orden se había roto, mi bienestar se volvía relevante. Héctor intentó contactarme. Mensajes largos. Mensajes cortos. Mensajes que empezaban con Laura, por favor, y terminaban sin respuesta. No los borré. No por rencor. Por registro. Porque aprendí que el intento de reescribir la historia suele venir después del colapso. Una semana después, recibí una notificación formal. La investigación avanzaba. El banco había elevado el caso a instancias superiores. Leí el documento sentada en la mesa pequeña del departamento, con una taza de café frío. No sentí alegría. Sentí confirmación. La verdad no siempre libera. A veces solo ordena. Empecé a caminar más. No para huir. Para sentir el cuerpo. El mío. El que durante años había sido administrado con horarios, con expectativas, con silencios impuestos. Caminaba sin destino. Observaba vitrinas. Escuchaba conversaciones ajenas. Y en ese ejercicio simple, algo se reconstruía lentamente. Un sábado por la mañana, entré a una librería. No iba a comprar nada específico. Toqué libros. Leí contraportadas. Elegí uno sin pensar demasiado. Era sobre identidad y memoria. Sonreí. Nada es casual cuando una deja de negar lo evidente. Mientras tanto, la caída de Héctor se hacía visible. No en titulares. En gestos. Una vecina me escribió. Lo vi sacando cajas, dijo. Parecía perdido. No respondí. No necesitaba confirmar nada. El hombre que había vivido controlando variables ahora enfrentaba algo que no podía modelar. La pérdida de credibilidad. Lo supe también por una llamada inesperada. Señora Benítez, dijo una voz profesional. Le llamamos para informarle que su esposo ha solicitado revisar ciertos acuerdos. Ya no es mi esposo, respondí. Y cualquier revisión deberá hacerse por los canales correspondientes.
La voz dudó. Entendido. Colgué y sentí algo asentarse dentro de mí. Límites. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré una fotografía antigua. Héctor y yo, jóvenes, sonriendo frente a una casa que ya no existía. La miré sin nostalgia. No porque no hubiera habido momentos buenos, sino porque entendí algo tarde, pero a tiempo. El pasado no se invalida por el presente, pero tampoco lo justifica. Guardé la foto en una caja. No para destruirla, para que dejara de ocupar espacio cotidiano. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Clases de escritura. Talleres cortos. Citas médicas que no eran urgentes, pero sí necesarias. Cada decisión pequeña era un acto de restitución. Un día recibí un correo del banco solicitando una declaración ampliada. Fui. Entré sin miedo. Sin temblor. Hablé claro. Sin adornos. No me presenté como víctima. Me presenté como titular. Cuando salí, sentí el cansancio físico de quien ha dicho demasiadas verdades seguidas. Pero también sentí algo más fuerte. Coherencia. Esa noche, escribí en mi cuaderno. El control siempre hace ruido cuando se rompe. La libertad, en cambio, es silenciosa. Apagué la luz. Dormí. Los días siguientes fueron menos intensos. Más reales. Aprendí a cocinar solo para mí. A ordenar sin urgencia. A no justificar mis horarios. La reconstrucción no fue épica. Fue constante. Héctor dejó de escribir. No porque hubiera entendido, sino porque ya no obtenía respuesta. Y entendí algo que quiero dejar claro. El poder no se pierde cuando alguien te enfrenta. Se pierde cuando dejas de necesitar explicar. Una tarde, sentada frente a la ventana del departamento, pensé en la mujer del banco. La copia. No sentí rabia hacia ella. Sentí lástima. Porque nadie que vive una vida prestada puede sostenerla para siempre. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a habitar la mía sin guión. Sin ensayo. Sin permiso. Cuando miré mi reflejo en el vidrio, no vi a una mujer destruida. Vi a una mujer entera. No intacta. Entera. Y supe que lo más difícil ya había pasado. No fue enfrentar a Héctor. No fue probar la suplantación. Fue atreverme a ocupar el lugar que siempre había sido mío. La resolución llegó sin ceremonia. No hubo discursos. No hubo manos estrechadas. No hubo miradas cómplices. Hubo documentos. Y por primera vez en mucho tiempo, los documentos estaban de mi lado. El banco concluyó la investigación una mañana gris. Me citaron para una última reunión, breve y concreta. Entré con el mismo bolso con el que había salido de casa semanas atrás, pero no con la misma mujer dentro. Señora Benítez, dijo el gerente, tras la verificación completa, se confirma la suplantación de identidad y el uso indebido de su nombre en operaciones relevantes. Asentí. No sentí sorpresa. Sentí cierre. A partir de hoy, continuó, sus accesos quedan restablecidos exclusivamente a su persona. Las cuentas conjuntas permanecen bloqueadas hasta nueva disposición legal. Escuché la frase completa, palabra por palabra. No porque necesitara entenderla, sino porque quería habitarla. Gracias, respondí. Eso es suficiente. Suficiente no significaba indulgencia. Significaba límite. Firmé los papeles con mi firma verdadera. Sin apuro. Sin temblor. El notario comparó trazos, asintió y estampó el sello final. El sonido seco del sello fue el punto final de una historia que había durado demasiado. Salí del edificio y respiré hondo. El aire frío me despejó la cabeza. No sentí euforia. Sentí estabilidad. La mía. Días después, llegaron notificaciones adicionales. Canales legales. Plazos. Revisiones.
respondí a todo con claridad. Sin dramatizar. Sin justificarme. No era mi tarea convencer a nadie de mi versión. Era mi tarea sostenerla. Y eso, aprendí, es mucho más poderoso. Héctor no volvió a aparecer. Ni con mensajes. Ni con intermediarios. Su mundo se había reducido a expedientes y explicaciones tardías. El mío se había ampliado a algo que durante años me había negado, tiempo propio. Tiempo sin instrucciones. Tiempo sin supervisión. Me mudé definitivamente a un departamento pequeño, luminoso, con una ventana que da a una plaza. No era un ascenso social. Era un regreso. Volví a ser alguien que decide que entra y que no entra en su vida. Cambié cerraduras. Cambié rutinas. Cambié prioridades. No por miedo. Por cuidado. Volví al banco semanas después, pero ya no como caso. Como clienta. Como titular. Una joven en atención al público me miró a los ojos y me dijo: Bienvenida, señora Benítez. ¿En qué puedo ayudarla? Sonreí. Porque esa frase sencilla contenía algo enorme, reconocimiento. Empecé a hacer cosas pequeñas que antes parecían innecesarias. Leer contratos completos. Hacer preguntas. Pedir explicaciones. No con desconfianza permanente. Con presencia. La presencia es incómoda para quien se acostumbra a decidir por otros. Un sábado por la tarde, encontré la libreta donde había anotado fechas, horas y hechos. La leí de principio a fin. No para revivir el dolor. Para medir el camino recorrido. Cerré la libreta y escribí una última frase. Mi nombre no vuelve a ser herramienta. La guardé en un cajón. No como advertencia. Como recordatorio. Con el tiempo, algunas personas se animaron a preguntarme qué pasó de verdad. No respondí a todas. No por resentimiento. Por selección. Aprendí que no toda curiosidad merece acceso. A quienes sí respondí, lo hice sin adornos. No fue infidelidad. Fue reemplazo. Y lo detuve cuando dejé de callar. Algunos entendieron. Otros no. No importó. Empecé a colaborar con un centro comunitario que asesora a personas mayores en trámites bancarios. No como especialista. Como alguien que aprendió tarde, pero aprendió. Acompañé a mujeres que firmaban sin leer. Que confiaban sin preguntar. Que creían que incomodar era una falta de educación. Les dije algo simple. Leer no es desconfianza. Preguntar no es agresión. Tu nombre es tuyo. Vi cómo algunas enderezaban la espalda al escucharlo. Eso fue suficiente. Una tarde, caminando por la plaza, me detuve frente a un banco de madera. Me senté y observé a la gente pasar. Nadie me conocía. Nadie sabía lo que había atravesado. Y, sin embargo, yo estaba completa. Entendí algo que quiero dejar claro. No me reemplazaron porque yo fuera prescindible. Me reemplazaron porque era conveniente. Porque había aprendido a no molestar. A no preguntar. A no ocupar espacio. Cuando dejé de hacerlo, el sistema falló. La historia no termina con castigo público. No termina con humillación. Termina con presencia. Con una mujer que vuelve a firmar con su propia mano. Que vuelve a leer con sus propios ojos. Que vuelve a decidir con su propio criterio. Nadie puede copiar una vida entera. Se pueden aprender datos. Imitar gestos. Repetir respuestas. Pero la memoria vivida siempre delata a la copia. Y quien decide dejar de callar. Deja de ser invisible. Apagué la luz esa noche con una certeza serena. Mi nombre volvió a mí. Y esta vez, no lo presto. Un año después de aquella llamada del banco, mi vida no es extraordinaria. Y eso, ahora lo sé, es una forma de victoria. Tengo 62 años. Vivo sola. Leo todo lo que firmo.
Pregunto lo que no entiendo. Y, sobre todo, ocupo espacios sin pedir permiso. Durante décadas creí que amar era facilitar. Que confiar era no revisar. Que ser una buena esposa era no incomodar. Nadie me dijo que, poco a poco, esa forma de vivir me volvería administrable. Predecible. Capi Bell. No me reemplazaron porque yo faltara. Me reemplazaron porque había aprendido a desaparecer en silencio. Y eso es algo que muchas mujeres hacen sin darse cuenta. Callamos para no discutir. Firmamos para no parecer desconfiadas. Cedemos para mantener la armonía. Hasta que un día alguien usa nuestro nombre, nuestra historia, nuestros gestos, como si fueran una herramienta más. Ese día entendí algo que quiero dejar claro aquí. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Firmar confiando no es consentir un delito. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Callar durante años no es autorizar que te borren. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y amar nunca debería implicar dejar de existir. No hubo venganza en mi historia. No hubo gritos finales ni triunfos espectaculares. Hubo algo más difícil y más valioso. Presencia. La presencia de una mujer que decide leer. Que decide preguntar. Que decide decir no, sin culpa. Hoy ayudo a otras mujeres a entender sus derechos. No porque sea experta, sino porque aprendí tarde. Pero aprendí. Si algo quiero que te lleves de esta historia es esto. Nadie puede copiar una vida entera. Se pueden aprender datos. Imitar gestos. Repetir palabras. Pero la memoria vivida siempre delata a la copia. Y cuando una mujer deja de callar, deja de ser invisible. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Porque recuperar tu nombre no es egoísmo. Es dignidad.